Salvador, te damos gracias en esta hora, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y que tu palabra permanece siempre fiel, que tu palabra es verdadera, que tu palabra es viva, que es eficaz, Señor. Hoy pido, Señor Dios, que tú seas hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Dios, a lo más profundo de nuestro ser, que seas ministrándonos, poderoso Salvador, que seas llenándonos de ti, de tu presencia, Dios. Que esa palabra que ha de ser enseñada, Dios, llegue a nuestro corazón, bendito Salvador, que transforme, que limpie, que restaure, Señor, que sea como un bálsamo en medio de nuestro Dios. Dios, que tú estés tomando el control de cada palabra, Señor, que sale de los labios del predicador, Señor, que sean palabras de sabiduría, no sabiduría humana, Señor, sino esa sabiduría divina, esa sabiduría que viene de parte de ti, Señor. Instruye hoy a tu pueblo, Dios amado, y permite, por favor, Señor, que todo aquel que alcanza a escuchar, Señor, tal vez un fragmento, una porción de tu palabra, también pueda aprender, Señor, y pueda sentir que tú estás allí hablando, Cordero de Dios. Permite, Señor, que esta palabra, Dios, caiga en buena tierra, Señor, en un buen corazón, Señor, y que conforme sea tu tiempo, Dios amado, de fruto al 30, 60 y aún al 100 por uno, Dios. Te adoramos, te bendecimos y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir de ti tu palabra, tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a escuchar el mensaje de la palabra, amén, con todos nosotros en nuestro pastor día. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive, iglesia? Y en su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Quién está gozoso en esta mañana? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a tomar la palabra del Señor, hermanos. En Ezequiel capítulo 37. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 37. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leer unos versículos de esta conocida palabra del Señor. Nuestros hermanos se encuentran, voy a mandar un saludo a los hermanos en las redes sociales. Dios los bendiga grandemente. Vamos obviamente estamos transmitiendo desde la iglesia Favor y Gracia en Bogotá. Espero que se goce con nosotros y que obviamente nuevamente nos veremos cada domingo confiando en el Señor para seguir deleitándonos en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a leer Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer el capítulo 12, el capítulo 37, versículo 12 al 14. Gloria al nombre de nuestro Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 12 al 14. Vamos a leer a una sola voz esta hermosa palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar sobre el tema: no hay nada más terrible que estar sin la presencia del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Cómo es el tema? Gloria al nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que en la obra del Señor lo fundamental de nuestras vidas es el Espíritu de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Primero, hermanos, que nos damos cuenta que la iglesia está caminando hoy en día sin la presencia del Señor. Hoy en día están caminando, por decirlo de alguna manera, bajo doctrinas de demonios.
bajo doctrinas que mueven no el espíritu, sino las emociones, que no mueve el espíritu, sino la carne, que mueve la filosofía de este mundo, mas no la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Dios. Y vemos un ejemplo muy bonito, y conocemos que el capítulo 37 habla sobre los huesos secos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, que hallamos la importancia de nuestro Dios en nuestras vidas, de tal manera que sabemos que sin Él no podemos caminar, que sin Él no podemos tomar la dirección de la iglesia que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que no podemos hacer ningún bosquejo, ninguna alabanza, ninguna adoración, que no podemos hacer absolutamente nada de lo que el Señor nos llamó si la presencia del Señor no está en nuestras vidas. Si el Señor no está en nuestros corazones, no podemos hacer absolutamente nada. Como dice la palabra del Señor, que si nosotros no tenemos amor y fuéramos de la alabanza, ¿qué haríamos nosotros? Retumbaríamos, ¿verdad? Como címbalos, pero sin gracia, por decirlo de alguna manera. Y así es la obra del Señor. Pero vemos un ejemplo muy bonito y vemos al profeta Ezequiel, un hombre que fue elegido después de Jeremías. Que Jeremías no fue a Babilonia, pero Ezequiel sí fue a Babilonia a seguirle a profetizar a un pueblo que había perdido totalmente la esperanza en el Señor, que había perdido el deleite de sus ojos, que era el templo construido por Salomón, que había sido asediada la nación santa, que era Judá, y precisamente la capital Jerusalén, que había sido asediada, que habían sido destruidos sus muros, que habían sido llevados absolutamente todos los artefactos que se habían dispuestos para hacer sacrificio, para hacer los diferentes sacramentos al Señor, habían sido llevados a Babilonia. Pero después, por desobediencia, por buscar un refugio en Egipto, fueron llevados todos cautivos a Babilonia. Y este pueblo vivía en el comercio, vivía de una manera realmente como hoy en día vive el mundo, sin esperanza, sin amor, que viven sin dirección, que viven por inercia, que viven de una manera muy metódica, que viven de una manera muy desordenada, que viven de una manera sin Dios, una manera muy terrible sin la presencia del Señor. Y llega un momento en tanta palabra que el Señor había dado por el profeta Ezequiel, y tiene que un momento abordar la vida espiritual que llevaba el pueblo de Israel, que era tan similar, que era como unos huesos secos, unos huesos sin vida, unos huesos totalmente desprotegidos, unos huesos totalmente abandonados. Dice la palabra del Señor que eran huecos secos. Vemos en Ezequiel, el capítulo 37, en el versículo 1, dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Mira, hermanos, que hoy estamos con la tarea en la palabra del Señor, sin importar la denominación, porque el llamado de Dios es para todos los que quieran disponerse. Nos lleva a un valle de huesos, nos lleva a un pueblo que está seco, a un pueblo que no le importa absolutamente nada de la presencia del Señor, que no valoran absolutamente la gracia que el Señor tiene, que muestra su misericordia todos los días. Mira que hay personas que hoy en día se levantan con su problema, se levantan con su situación difícil, pero no hay un día donde digan: vamos a agradecerle al Señor, vamos a agradecerle a nuestro Dios, vamos a bendecir al Señor porque nos permitió vivir un día más delante de su presencia, sino que al contrario: ay, hoy amanecí otra vez
con esta enfermedad. Otra vez toca ir a trabajar con las personas que no me agradan y no me gustan. Hoy me toca hacer lo que no me gusta por dinero. Hoy me toca seguir viviendo esta vida sin sentido. Andan como huesos secos, buscando un refugio, buscando tener, por decirlo de alguna manera, un sustento, tanto físico como espiritual, hoy en día. Y estamos nosotros llamados a predicarle a este pueblo. De pronto no tenemos la categoría de ser profetas. De pronto no tenemos el llamado de Dios a ser profetas. Pero así da la palabra del Señor, la cual ha sido profetizada desde los inicios de este mundo, hasta los confines de este mundo, hasta el día en que Cristo venga, hasta el día en que se cumpla su última palabra. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y sabemos que no hay nada más terrible, hermanos, en esta tierra que estar sin la presencia del Señor. Podemos tener ministerio, podemos tener llamado de parte del Señor, podemos congregarnos en una iglesia, podemos decir que hacemos la buena voluntad del Señor, pero si nosotros no tenemos ese toque, esa gracia, ese complemento que es la presencia del Señor, realmente estamos trabajando en vano. Por eso la palabra del Señor dice en alguno de sus salmos: si Jehová no está con los trabajadores, en vano edifican estos edificadores. Porque realmente sabemos que el centro de todo el Evangelio es Jesucristo, pero siempre por medio de Jesucristo ha sido Dios. Porque ¿quién envió al Señor Jesucristo? Dios, nuestro Padre, el que hasta el día de hoy ha permitido por misericordia de Él extender la gracia hacia nosotros. Y estamos dispuestos a predicar el Evangelio, y estamos dispuestos a hacer la buena voluntad del Señor, pero tenemos que tener la conciencia de que vamos a un pueblo que realmente está seco, como los huesos que se predicen aquí, o que se predica en esta palabra. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Miren, hermanos, que el Señor no solo nos invita a estar solo en la congregación, no nos invita solo a estar en el lugar donde el Señor nos ha llamado, sino ir a derredor donde está esa necesidad tan grande de la palabra del Señor. Y créanme, hermanos, que si nosotros vamos de la mano de Dios, vamos a poder ir a donde hay esa necesidad tan grande que el Señor ve, que nosotros de pronto no vemos, pero que el Señor sí ve. Porque el Señor no levanta hombres y mujeres en vano. No nos levanta para que hayan palabras vacías. No nos levanta para que haya templos vacíos. No nos levanta para que pierdan el tiempo. No nos levanta porque simplemente tuvo misericordia de ellos, sino porque hay una gran tarea que cumplir hasta el día en que el Señor Jesucristo venga. Y nos hace y nos va a hacer ver la necesidad tan grande que hay allá afuera. Porque de pronto en este lugar no pudimos hacer esa tarea. De pronto en este lugar no pudimos ver la necesidad, pero donde el Señor nos va a llevar, sí vamos a poder estar alrededor de esas personas que están secos, y no solo secos simplemente, sino secos en gran manera, con una gran necesidad de Dios, con una necesidad de un toque del Espíritu de Dios, con una necesidad de ese amor de Dios que tiene para con nosotros. Porque si nosotros estamos hoy en día de pie en este lugar, no solo es por la misericordia de Dios, no solo es por el cumplimiento de la palabra del Señor, sino también por el gran amor que el Señor tiene hacia nuestras vidas, del gran amor que el Señor tiene hacia nuestras vidas, y no solo a nosotros, sino a la descendencia que está en nosotros, a nuestros familiares, de ese amor tan grande que el Señor tiene hacia nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán
estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ven, hermanos, que cuando nosotros le decimos al Señor que vamos a hacer una gran tarea, hay veces que el Señor le pregunta a uno, ¿realmente usted ve que va a haber victoria en este lugar? ¿Usted cree que donde usted se vaya a parar a predicar va a haber victoria? ¿Será que donde usted vaya a llevar este mensaje de mi palabra va a haber milagros? Muchas veces, de pronto nosotros confiadamente le podemos decir al Señor, sí Señor, si nosotros vamos a estar ahí, como dice tu palabra, que donde haya 1, 2 o 3 en tu nombre vas a estar en medio de ellos, quiere decir que sí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso confiadamente este profeta le dice, sí Señor, tú lo sabes. Porque de pronto hay personas que salen a predicar, pero no saben qué salen a predicar. Salen a dar las buenas nuevas, pero no viven las buenas nuevas. Van a dar la victoria del Señor, pero andan en derrota. Por eso muchas veces le dicen al Señor, sí Señor, tú lo sabes. Mira, hermanos, que cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, ese tú lo sabes, es también nosotros lo sabemos. Se convierte, no Señor, solo es su responsabilidad, sino también se vuelve responsabilidad de nosotros. No se vuelve solo el Señor nos ama, sino nosotros también los amamos en el amor del Señor. Porque es muy fácil, hermanos, decir, ay hermano, yo lo amo a usted en el amor del Señor, pero nosotros no somos capaces a veces ni siquiera de una hora orar por una persona, a no ser que sea nuestro familiar, a no ser que sea alguien realmente propio de nuestra carne, alguien de nuestro círculo, por decirlo de alguna manera, de nuestra preferencia, de nuestro amor. Pero hermanos, el Señor nos va a llevar alrededor de personas que están faltas de ese amor, faltas de un familiar que los acompañe, faltas de un familiar que realmente los apoye, falta de un hombre, de una mujer de Dios que pueda orar por ellos, falta de una persona que realmente esté ahí cuando los otros no están. Porque hermanos, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos solos? ¿Cuántos en algún momento de dificultad nos sentimos solos, nos sentimos despreciados, nos sentimos realmente rechazados? Pero llega el Espíritu de Dios ahí, nos abraza en medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del proceso, llega la presencia del Señor y nos abraza. Mira, hermanos, que es tan importante nosotros sentir eso para nosotros poder transmitírselo a los demás. Porque muchas veces no hubo quien nos sacara las lágrimas, muchas veces no hubo quien nos dijo, aquí te apoyamos. Muchas veces no hubo quien que nos diera un consejo de la palabra, pero llegó la presencia del Señor e hizo todas esas tareas que el humano hoy en día no se atreve a hacer, a pesar de que son de la misma congregación, a pesar de que son de nuestra propia familia, a pesar de que son personas que nos dicen que nos aman, pero que en el momento difícil no pueden estar. Algo les impide estar con nosotros, pero no hay nada, hermanos, que pueda impedir que la presencia del Señor llegue a ese lugar. Podríamos decirlo como lo dice aquel salmista: Señor, yo quise huir a la profundidad de los mares, pero tú estabas allí. Quise recorrer las montañas para huir de tu presencia, pero tú estabas allí. Quise ir a lo más escondido de esta tierra, pero tú estabas allí. Hermanos, la presencia del Señor no es que nos persiga, no es que nos busque, no es que nos halle, es que la presencia del Señor está ahí. A donde usted quiera que vaya, dice la palabra del Señor que esta tierra es el postrer de sus pies, es el estrado de sus pies. No hay lugar donde nosotros no podamos
ocultarnos de la presencia del Señor. Pero miren, hermanos, que es tanto lo que nosotros tenemos que aprender del Señor, que dice que nosotros lo podemos encontrar en lo oculto, en lo apartado, en realmente donde nosotros podemos decir que el Señor se manifiesta en lo público si nosotros lo buscamos en lo secreto. Porque a veces nosotros podemos estar rodeados de muchas personas, pero como estamos de pronto entretenidos, de pronto socializando, de pronto congregándonos con muchas personas, no vemos la presencia del Señor y no contemplamos la presencia del Señor. Porque muchas veces a nosotros nos ha pasado, llegamos a iglesias donde el ambiente está totalmente bajoneado, totalmente, realmente como seco, y decimos, uy, como que aquí no pasa nada, no queremos volver. Vemos un ánimo realmente como un desánimo, vemos como algo seco y decimos, no queremos volver, porque estamos acostumbrados a vivir bajo el fuego del Señor, a lo que de pronto la gente diría que el fuego, a los que tiemblan cada vez que de pronto se canta un coro, a los que aplauden más rápido, a los que gritan, a los que saltan, a los que revolotean, y pensamos que también el Señor está ahí. Pero cuando nosotros tenemos una intimidad con el Señor, a veces ni siquiera nosotros tenemos que sentir ese temblor que sienten los demás, ni el emocionalismo, ni la alegría que sienten los demás, sino sentir ese respaldo que el Señor tiene para nuestras vidas, que sabemos que dice el Señor, aquí estoy, y nos habla. Porque ¿cómo sentimos esto en nosotros? Nosotros no lo sentimos de cualquier manera, lo sentimos por medio del Espíritu. Dice aquí en el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová. No dice que lo tomó toda la carne, no dice que le cogió toda su carne, todas sus piernas, sus manos, su cabeza, no. Lo cogió en el Espíritu y lo llevó a un valle, a una necesidad. Y el Señor va a ser así con nosotros, nos va a llevar en el Espíritu a esa necesidad. Ya nos abrió la puerta, nos va a llevar a ese lugar. Ya nos abrió la puerta, nos va a hacer ver la necesidad del Señor. Pero la prioridad de nosotros es que el Espíritu esté con nosotros, que la presencia del Señor vaya con nosotros. Dice el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Miren, hermanos, que aunque aparentemente pareciera que decimos este lugar se cierra, nuestras bocas se van a cerrar, y no es así. El Señor dice, y oíd palabra de Jehová, vaya y háblele a aquellos que están como huesos secos. Siga en la tarea de la predicación de la palabra, siga en la tarea de buscar la presencia del Señor para usted seguir predicando la palabra del Señor. Porque recuerden, hermanos, vamos a un lugar donde la gente no quiere saber del Señor, pero sin embargo van a escuchar la palabra del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice también el versículo 5, así ha hecho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Hermanos, las personas están vivas, pero andan como muertos. Están vivos, pero no viven, no disfrutan, no anhelan, sueñan en vano, trabajan en vano, hacen muchísimas cosas en vano, pero porque realmente no tienen el Espíritu de Dios. Pero donde el lugar donde el Señor nos va a llevar, vamos a dar esa palabra y el Señor va a entrar en ellos y van a empezar a vivir algo que ellos no vivían. Van a pasar de muerte a vida, van a pasar de tristeza a alegría, van a pasar de debilidad a la verdadera fortaleza del Señor. Van a empezar a experimentar lo que el Señor ha experimentado con nosotros
durante tantos años. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí no han vivido experiencias con el Señor? Todos hemos vivido grandes experiencias con el Señor. Hemos visto la palabra del Señor cumplida en nosotros. Mi suegra está cargando una promesa del Señor que nosotros veíamos muy lejos, pero que sin embargo el Señor nos ha permitido vivir 3 años y algo, ya casi 4 años, de la bendición que el Señor ha puesto en nosotros. Así lo hará en otros, así lo hará en otras personas. Les permitirá vivir cosas que ellos no han vivido, pero que nosotros sí hemos podido vivir. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carnes, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Va a empezar a procesarlos a ellos, va a empezar a vivir en medio de ellos, va a empezar a predicarles el evangelio, porque hermanos, nosotros solo somos instrumentos, nosotros no somos propios del evangelio, nosotros solo somos administradores de la gracia del Señor. Pero como buenos administradores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir al Señor que vaya con nosotros, que no nos permita salir de este lugar a no ser que el Señor realmente lo quiera. Pero el Señor ya empezó a abrir puertas y nos trae una gran lección en nuestra vida de realmente hacer la tarea que realmente nosotros debemos de hacer, de empezar a andar alrededor de este barrio para predicar el evangelio, a empezar a ver alrededor la necesidad que realmente tiene este barrio, porque aquí nosotros no la vimos. Pensamos de pronto que solo por estar en este lugar la gente iba a llegar a este lugar. Solo pensábamos que de pronto por orar realmente delante del Señor la gente iba a llegar a este lugar. Pero realmente nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a buscar a aquellos que tienen esa necesidad. Y ya el Señor nos empezó a mostrar el lugar, ya nos empezó a abrir la puerta para ese lugar, ya nos empezó a dar la bendición para ese lugar. Nuestra tarea es realmente ir y buscar a aquellos que realmente necesitan de la palabra del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Hermanos, yo le invito a que me puedan ayudar con el siguiente versículo. Primera de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del versículo 6 al 10. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Gloria al nombre de nuestro Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían justificado a su gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. Gloria al nombre de nuestro Dios. Mira, hermanos, que nosotros podemos decir cuántos años nosotros llevamos en el Evangelio. ¿Cuántos años lleva mi esposa? Mi esposa y mi suegra llevan 18 años. Yo apenas llevo 11 años. Y yo digo que definitivamente el Señor ha tenido grande misericordia con nosotros y ha hecho muchas cosas en nuestra vida de las cuales nosotros le podríamos contar a los demás y ellos no lo han vivido. Por eso la palabra del Señor lo dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Mira, hermanos, que como se predicaba el viernes con respecto al amor de Dios en nuestras vidas,
Si nosotros reflejamos realmente ese amor hacia los demás, la gente hoy en día sí se maravilla. Dirán, pero ¿es verdad eso del amor de Dios? Y lo ponen a prueba y salen maravillados. Porque no hay nadie que ame como los que realmente aman, como el Señor ama nuestras vidas. Que cuando nosotros nos dejamos realmente cumplir esa palabra que dice que si nosotros nos amamos a nosotros mismos, así de esa manera debemos amar a nuestro prójimo. De esa misma manera, así como nosotros nos amamos, amamos al prójimo. Así como nosotros nos servimos, servimos al prójimo. Así como nosotros realmente queremos hacer algo por nosotros, lo haremos por el prójimo. Y una de esas cosas es amar. Es muy difícil uno decir que uno ama a una persona en el amor de Cristo, además sabiendo que ni siquiera uno mismo se ama, porque siempre quiere ver un cambio en uno, siempre ve uno imperfecciones a veces en uno, y no nos amamos como realmente el Señor nos ha moldeado hasta el día de hoy. Siempre menospreciamos el potencial que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Siempre hemos tenido un poco lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, que primeramente nos puso fue el amor, pero también nos puso muchísimas cosas para nosotros repartirle a los demás, porque pensamos que esas cosas son para nosotros solos. Y amamos a nuestra familia, pero no amamos a los que realmente están allá afuera, que tienen necesidad y amor por el cual nosotros realmente también necesitamos del Señor, porque somos privilegiados de ese amor del Señor. El Señor no murió en la cruz del Calvario por los que odiaba, no murió por aquellos de pronto que eran sus seguidores, no murió por solo los discípulos, no murió solo por aquellas mujeres que lloraban por él, sino amó al mundo de tal manera que realmente se pudo sacrificar en la cruz del Calvario, derramando su última gota por cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. A los que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Mira, hermanos, que esto se presta mucho para nosotros. Nosotros decimos ser muy maduros espiritualmente hablando, porque llevamos años en el Evangelio. Pero mire, hermanos, que esto se vuelve un círculo cerrado. ¿En qué sentido? Yo hablo solo con los que están en mi iglesia porque son maduros y me entienden las cosas que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero esa visión no sale hacia los demás. Este amor no sale hacia los demás. Esta necesidad de involucrar más personas no sale hacia los demás. Por muchísimas situaciones, por muchísimas dificultades, por muchísimas cosas, esto que el Señor puso en nosotros no sale de los demás. Pero estamos en el tiempo, hermanos, de que nosotros tenemos que romper ese círculo vicioso, de romper ese círculo de conveniencia, ese círculo o ese confort que nosotros tenemos de hablar solo de Cristo con los que podemos hablar de Cristo. Miren, hermanos, que volvemos otra vez a Ezequiel, donde este hombre tenía que hablarle a unos huesos secos, y no esos secos de una manera ordinaria, sino secos en gran manera. Y el Señor empieza a orar de una manera sobrenatural y le dice: hábleles que ellos van a tener vida, porque va a entrar un espíritu, no un espíritu de cualquier cosa, no un espíritu de prosperidad,
no un espíritu de arrogancia, no un espíritu que sea contrario a lo que el Señor quiere, sino del propio evangelio que el Señor puso en nuestras vidas para que ellos también puedan tener vida eterna, para que ellos puedan gozar de lo que nosotros gozamos. Porque ¿quién de nosotros no goza quién de nosotros puede decir que no goza de lo que el Señor puso en nuestras vidas? O más bien, ¿qué se goza de lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas? ¿Quiénes de nosotros estamos bajo la gracia del Señor? Todos, ¿verdad? Y si nosotros compartimos eso que el Señor nos dio a nosotros, ¿no sería lo mismo que Ezequiel está haciendo aquí en esta profecía? De pronto nosotros no vamos a pasar a profetizar, es que yo voy a profetizar que tú eres salvo. No, sino decir a las personas que sean conscientes de ese pecado que ellos tienen, para que ellos realmente puedan rendir sus corazones a Cristo y verdaderamente ser salvos. Porque esto que yo tengo, esto que ustedes tienen, es un privilegio que el Señor nos dio a nosotros, pero que nosotros de pronto estamos en muchos afanes, en muchas tareas, estamos ocupados en muchas cosas, de pronto menos en lo que el Señor nos ha permitido vivir, que es su gracia, menos en el estudio del Evangelio, menos en lo que el Señor nos ha entregado a nosotros. Pero dice la palabra del Señor también, aquí en Ezequiel otra vez 37:7 dice: profeticé pues como fue mandado, y hubo un ruido mientras ya profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Miren, hermanos, que siempre los predicadores de hoy en día dicen que va a haber un avivamiento, un mover del Señor, un mover por medio del Espíritu Santo, pero esos tiempos se acercan. Dice la palabra del Señor que aquí hubo un ruido y un mover. Estamos nosotros para estar en medio de ese ruido y ser partícipes de ese ruido, pero también partícipes de ese mover, porque no va a ser cualquier tarea, no va a ser solo los típicos cultos del domingo, porque lastimosamente a veces lo hemos podido ver así: otra vez el domingo, otra vez el miércoles y otra vez el viernes. Sino va a ser un culto dirigido por la presencia del Señor, un culto lleno de la presencia del Señor, un culto ministrado por la presencia del Señor, porque el Señor está con nosotros. ¿Quién lo cree? El Señor realmente está con nosotros, no está cualquier ser, no está el vecino que está al pie de nosotros, no está un presidente de alguna república, está el Rey de Reyes y Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, no cualquiera. Por eso cuando el Señor habla, Él cumple. Por eso Él decía maravillado: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido. Tiene que haber un ruido de parte de nosotros, tiene que haber una predicación de parte de nosotros, tiene que haber una entrega de tratados, tiene que haber un esfuerzo de rodillas, tiene que haber un esfuerzo de garganta para nosotros poder llegar a aquellos que lo necesitan, porque están como huesos secos, porque están pudriéndose, están de camino al infierno, y nosotros vamos de camino al cielo, pero sin llevarnos a nadie. El Señor nos llama a hacer ruido, el Señor nos llama a movernos, porque tiene que haber un movimiento de gloria en nosotros, tiene que haber un mover de parte de Dios en nosotros, tiene que haber un movimiento de parte de nosotros para ir a predicar a aquellos que están con esa condición de huecos secos. Y dice la palabra del Señor: mientras yo profetizaba, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.
Va a haber personas que se van a reunir para escuchar. Van a haber personas que se van a levantar de su condición para ir a escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Va a haber un mover de personas para ir a donde el Señor nos va a llevar a predicar el Evangelio. Que aunque para nosotros aparentemente sean personas que solo van a querer comida, que solo van a querer ayudas, que solo van a querer de pronto distraerse oyéndonos, pero vamos a saber que eso viene de parte de Dios. Porque muchas veces nosotros oramos y le pedimos al Señor oración por esa persona para que el Señor, o para que ellos puedan orar y decir: Señor, sí Señor, estamos aquí para entregar nuestras vidas a ti, te recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tenemos en cuenta, no tenemos en cuenta que es una vida que el Señor ha puesto en nuestras manos y decimos: es otro hombre o otra mujer más que solo viene por la oración de fe, pero no volverá. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 8: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Como quien dice, hermanos, una existencia en la gente para que la gente reciba lo que nosotros recibimos, para que la gente reciba este privilegio por el que nosotros vivimos, para que aquellos que aún no reciben el Espíritu de Dios lo puedan recibir como en algún momento nosotros recibimos, y que hasta el día de hoy nos gozamos de predicar de Él. Y mira que el Señor sigue ordenando, y el Señor sigue hablando a la iglesia, y dice en el versículo 9: me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, vente a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. No sé cuánto nos va a costar, no sé cuánto tiempo vamos a durar en este lugar, no sé cuántos cultos, cuántas oraciones, cuántas rogativas, cuántas lágrimas hemos de derramar, cuánto esfuerzo hemos de hacer, no sé cuántos años, pero vamos a ver la victoria del Señor. Porque así como el Señor nos permitió a nosotros hoy en día tener de su Espíritu y poder predicar la palabra del Señor y poder orar y ver respuesta del Señor, vamos a ver la respuesta también en aquellos que en algún momento creímos que no van a volver, que no van a estar, que pensamos que de pronto fue palabra perdida, pero vamos a ver la palabra del Señor en ellos fructificada. Vamos a ver los resultados en ellos, pero en el tiempo del Señor, en el tiempo que el Señor señale, en ese tiempo vamos a ver la victoria. Ya no vamos a tener tiempo para claudicar, ya no vamos a tener tiempo hoy en día para retroceder, ya no tenemos tiempo, hermanos, para dudar, sino para creer lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que lo que el Señor puso en nuestras manos es de verdad, que lo que el Señor puso en nuestras manos no es mentira, no es artimaña de Satanás, no es artimaña de los principados, no es hechura de los gobernadores de las tinieblas, no, es del Señor que nos llamó, es de aquel que murió en la cruz del Calvario y que dijo que nos iba a enviar un consolador. Esta obra es del Señor, esta obra es del Espíritu Santo, esta obra no es cualquier obra, es la obra del Señor y nos llama a creer en su palabra. Y dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Miren, hermanos, que el Señor no nos dice que esto va a ser una tarea pequeña, no dice que va a ser una tarea cualquiera, dice que es una tarea de parte de Él. Y me llama mucho la atención, hermanos, siempre me ha llamado la atención con respecto a los profetas. La gran mayoría de los profetas, como el Señor les decía que hablaran, ellos hablaban. Como el Señor les decía que ellos hacían, ellos lo hacían. No ponían protesta de nada,
Fueron muy pocos los que desobedecieron al Señor, y solo se me viene a mente nomás 2 profetas. El profeta Jonás, que tuvo que ser tragado por un pez, y otro profeta que no dice el nombre, pero dice la palabra del Señor, que fue devorado por un león. Que tuvo que decir, cuando el Señor manda a decirle, golpea a ese profeta y dígale tal palabra. Y el profeta no obedeció, y dice la palabra del Señor que cuando se apartaron de camino, ese profeta se lo comió un león. Pero la gran mayoría de los profetas que hicieron, obedecieron. Aunque pareciera cosas realmente que fueran como descabelladas, ellos obedecieron. Porque aquí no hubo un Ezequiel que dijera, Señor, pero es que son huesos secos. Señor, son huecos secos y en gran manera. Él no puso esa excusa. De los que estamos hoy en día aquí, de pronto podrían decir, Señor, pero es que son huesos secos. ¿Cómo van a vivir si nosotros sabemos por anatomía que tiene que haber todo completo? Pero ellos no pusieron excusa. Ahora mi pregunta, ¿cuál es nuestra excusa ante el Señor para no hacer lo que el Señor nos ha mandado? Podríamos decir muchas en nuestra mente, pero sin embargo el Señor nos ordena con voz de mando a ir a hablar a aquellos que están como huesos secos, aquellos que están abandonados, aquellos que están enfermos espiritualmente, aquellos que están endemoniados, aquellos que están encarcelados, aquellos que realmente están perdidos. Porque nosotros estamos salvos gracias a la gloria y a la gracia de nuestro Dios. Pero aquellos que están muertos, que están sin esperanza, que están afligidos, que están bajo apariencia, que se ven supuestamente alegres atrás de los materiales, pero sabemos que en el fondo de ellos están muertos, están secos, están tristes. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa tarea. Y dice la palabra del Señor en el siguiente versículo: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos secos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Mira, hermanos, que hay personas que sí se sienten así, tanto que tienden a suicidarse, tanto que tienden a drogarse, tanto que tienden a buscar refugio en el alcohol, a buscar refugio en las prostitutas, en los bailes, en las discotecas, en las diferentes actividades que existen, porque ellos dicen estar muertos y tienden a vivir de una manera que no tienen que vivir. Pero nosotros ya entendimos esta palabra hace mucho tiempo, pero tenemos la responsabilidad de intentar que ellos entiendan, porque la obra es de Dios. No nosotros hacer toda la obra de Dios, sino hacer nuestra parte, a ir a predicar, a ir a creer, a obedecer al Señor, porque el Señor no nos llama a nosotros en vano, a quedarnos nosotros 4 nomás, sino ir a ganar un ejército grande para el Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te doy gracias, Señor, por este último culto, Señor, de escuela dominical, ya que el último culto lo haremos el miércoles de oración. Pero te doy gracias, Señor, por este último culto dominical en este lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por los muchos domingos donde tú nos hablaste, Padre. Te doy gracias, Señor, por los muchos martes y miércoles de pronto que estuvimos aquí en la mañana orando, por los miércoles y los viernes que estuvimos en este lugar escuchando tu palabra y alabando tu nombre, Señor. Por aquellas personas que pudieron estar en este lugar y nos diste el privilegio de orar por ellos. Yo te pido, Padre Celestial, que seas tú aún ministrando sus vidas y sus corazones, Padre. Yo te pido que tomes el control de nuestro corazón y de nuestra mente, Padre, ya que después de este miércoles, Señor, este próximo domingo emprenderemos en un lugar nuevo, Señor. Yo te pido, Dios Santo, que nos lleves, Padre, y que haces tú con tu presencia más que cualquier otra cosa, Señor. Que nos permitas avanzar en tu obra, que nos permitas alcanzar a aquellos que sean necesarios, Padre, de obrar
de obrar en cada uno de ellos, Padre, de ver esas sanidades que tú en algún momento, Padre, nos prometiste en tu palabra, de ver esos milagros, Padre, que tú en algún momento nos permitiste que vamos a ver por tu palabra.